Yo sé que si abriste este video es porque ya terminaste de ver el volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things y así como yo te gusta empaparte de todos los datos posibles sobre lo que acabas de ver. Es como una mini obsesión por no quererte perder nada de nada, ¿verdad? Te entiendo, así nos pasa a todos los fans de las series y películas. Quédate conmigo en este video y entérate de 27 interesantes datos curiosos de la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Los vestuarios de Eleven esta temporada son menos vibrantes que los de la tercera, ya que la serie quiere dar a entender visualmente que el personaje sigue muy ligado a la moda y colores de Hawkins, en lugar de adaptarse a los colores más brillantes de California, mostrando que se siente fuera de lugar en su nuevo hogar. Lo mismo ocurre con los vestuarios de Will. Se dice que cada episodio de la cuarta temporada costó $30 millones, lo que significa que toda la temporada ha tenido un presupuesto de casi 300 millones. Es una de las producciones de Netflix más caras hasta la fecha y para que te des una idea, son $100 millones más que el presupuesto de Top Gun Maverick o Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La producción de la temporada se llevó a cabo en 3 lugares principales diferentes, algo que no se había hecho hasta el momento en Stranger Things. Para las escenas en Hawkins se filmó en Atlanta, Georgia, como siempre. En Albuquerque, Nuevo México, se filmaron todas las escenas de la familia Byers en California y para recrear Rusia se filmó en el país de Lituania. ¡Let's go! Las escenas ambientadas en el Hospital Mental Penhurst se filmaron en el Colegio Berry en la ciudad de Rome, Georgia, aproximadamente a 1 hora y media de Atlanta. El Colegio Berry es el campus universitario más grande del mundo, con más de 11,000 hectáreas de terreno. También en Rome, Georgia, se encuentra la ubicación real de la Casa Creel, a solo unos pocos kilómetros del Colegio Berry. El equipo creativo buscaba una casa aterradora con una presencia distintiva, arquitectura vertical y un ático en la tercera planta. Cuando el diseñador de producción Chris Trujillo vio la casa por primera vez, le recordó a la casa de Norman Bates en la película Psicosis. La casa Creel de la vida real se construyó en la década de 1870 y anteriormente era una casa de huéspedes. Originalmente, los hermanos Duffer querían que el cabello de Eddie tuviera un aspecto similar a la icónica melena de David Bowie como Jared en la película Laberinto. Pero al final el equipo de peluquería basó el look en Ozzy Osbourne y otros conocidos miembros de bandas de los años 80. El diseño de cabello de Chrissy se inspiró en el personaje de Olivia Newton-John, Sandy en Grease, una buena chica muy estadounidense, una animadora clásica pero con un flequillo muy de los años 80. También, el diseño del cabello de Jason Carver se basó en el cabello de Tom Cruise como Joel en la película Negocios Arriesgados. 11 lleva un anillo a lo largo de la temporada. Según el equipo de vestuario, este fue un regalo de Mike en algún momento fuera de cámara. Para crear piezas de vestuario históricamente correctas para los personajes rusos de la temporada, el equipo de vestuario fue hasta Polonia para elegir prendas con ayuda de un asesor militar. La paleta de colores en Rusia es más fría, con azules y verdes monocromáticos, y contrasta con los escenarios de California y Hawkins. Todas las escenas de la prisión rusa se rodaron en una prisión real ubicada en Lituania, una antigua prisión que cerró sus operaciones en 2019. A diferencia de la temporada anterior donde el monstruo sombra o el azotamentes fue creado casi en su totalidad por computadora y los actores tenían que trabajar y reaccionar a una pelota de playa en un palo, los hermanos Duffer decidieron utilizar efectos prácticos y mecánicos para el monstruo Vecna esta temporada. El monstruoso Vecna estuvo fuertemente influenciado por Freddy Krueger de las películas Pesadilla en Elm Street, así como por Pinhead de la serie Hellraiser. Robert Englund, el famoso actor que interpretó a Krueger en la franquicia, también interpreta al personaje de Victor Creel esta temporada. Debido a los adictivos intereses específicos del personaje de Argyle, el actor Eduardo Franco usó lentes de contacto inyectados en sangre durante toda la temporada. Fue la primera vez que Franco tuvo que usar lentes de contacto en toda su vida. Todos los personajes que llegaron a aparecer tanto en el laboratorio de Hawkins, el Hospital Mental Penhurst y en la prisión rusa tuvieron que ser maquillados para reflejar su entorno monótono e incoloro. El equipo de maquillaje usó maquillaje verde para eliminar los tonos rosados y más saludables de la piel de los actores. Aunque solo vemos a Eleven presentar a su héroe personal en clase, también vemos a Will llevando a la escuela un cartel con el nombre de Alan Turing, el científico británico que, a pesar de su heroísmo en la Segunda Guerra Mundial, fue procesado por su homosexualidad y castrado químicamente. Durante la presentación de su héroe personal, Eleven muestra una pequeña ardilla a la que llama Señor Feebly, una referencia a la ardilla que Eleven mata en la temporada 2 al usar sus poderes para arrojarla contra un árbol.
quiet, everyone. El equipo de vestuario trabajó en conjunto con marcas como Quicksilver para diseñar los outfits californianos del personaje de Argyle, así como el de Mike recién llegado a la ciudad. También trabajaron junto a la marca Converse para los looks de los estudiantes de la preparatoria Hawkins, hechos a medida en 3 colores diferentes para combinar con la paleta de colores de la escuela. Cuando Steve le asegura a Robin que es obvio que puede intentar algo con la chica que le gusta, menciona que ella regresó a la tienda de videos la película Picardías Estudiantiles pausada en el minuto 53 con 9 segundos. Este momento, por si no es obvio, es el momento de la película de 1982 en el que el personaje interpretado por Phoebe Cates se quita la parte superior de su bikini rojo durante una secuencia de sueño. I like boobies. You like boobies. Vicky likes boobies. El nuevo corte de cabello militar plano de Lucas significa su transición a ser un chico atleta más popular y está inspirado en el dúo de hip hop Kid and Play. También esta temporada Mike está tratando de dejarse crecer el cabello como Eddie, su nuevo modelo a seguir. Por otra parte, Will tiene el mismo peinado de corte de hongo para mostrar que todavía está muy atado a la infancia y quiere que las cosas sigan igual. El cabello de Eleven luce encrespado y tímido, y refleja la inseguridad y la falta de autoestima del personaje ahora que no tiene poderes. Steve y Robin trabajan en una sucursal de Family Video, una popular tienda de alquiler de videos que acaba de cerrar sus puertas y su tienda en línea definitivamente en marzo de este año 2022. What are you doing? Uno de los flashbacks de Max en esta temporada la muestra mirando televisión cuando una joven Courtney Cox aparece en la pantalla. Max probablemente estaba viendo Misfits of Science, una serie en la que Cox interpretó a una chica telequinética llamada Gloria con poderes muy similares a los de Eleven. Hay 2 referencias a la franquicia de Star Wars en esta temporada. La primera cuando Dustin, mientras juega Calabozos y Dragones al intentar vencer a Vecna con una tirada perfecta de 20, cita a Han Solo en El Imperio Contraataca: "Nunca me digas las probabilidades". También durante el 3er episodio se puede ver a Jonathan y Will viendo un episodio de la caricatura Ewoks en la televisión, una serie animada sobre la especie de la franquicia. Algunas referencias a los X-Men son el nombre del club al que se unieron Mike y Dustin, The Hellfire Club, o el Club Fuego Infernal, que también es el nombre del grupo de villanos en el universo de X-Men. Dustin también hace una referencia directa a Cerebro, un amplificador telépata en los cómics de X-Men, generalmente usado para encontrar otros mutantes. En la serie es el nombre que Dustin le da a una configuración de computadora improvisada que hizo para localizar y ayudar a su amigo Eddie. You're wearing a Weird Al t-shirt, which I thought was brave. Cuando Joyce llama al número que le fue enviado para comunicarse con la persona que le puede ayudar a reencontrarse con Hopper, al marcar los números se reproducen las notas del tema original de Misión Imposible. El chico que entra a la tienda de videos mientras los protagonistas buscan cómo encontrar a Eddie es interpretado por el hermano de la actriz Maya Hawke, que interpreta a Robin. Los fans de hecho creían que tendría un papel grande después de que se hicieran públicas imágenes del detrás de cámaras, pero terminó siendo un breve y desenfocado cameo. El número de teléfono al que Mike llama para obtener información de Eleven es diferente al que aparece en la nota. La nota enumera el número como 202-968-6161, pero Will le dice a Mike que marque 202-564-9087, un pequeño error. En el tráiler de la temporada, los fans notaron un error notable en la lápida de Billy. En algunas tomas se mostraba su nombre como Billy Hargrove y en otras como William Hargrove. Este error fue arreglado en postproducción y se mantuvo el nombre completo del hermano de Max. Go, ándale, 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 arriba, let's go. Para aplicar el aspecto práctico de cuerpo completo de Vecna, se necesitaba un equipo de 4 personas durante 6 o 7 horas al día. El personaje tenía que estar listo para la cámara temprano en la mañana, por lo que el proceso generalmente comenzaba alrededor de las 2 o 3 am y tomaba 1 hora más al final del día para poder removerse. Todo muy interesante, ¿no? Y eso que aún queda un montón de datos por ver cuando Stranger Things regrese con el volumen 2 de su 4ª temporada el próximo 1 de julio. Y me aseguraré de traerles un video recopilando lo mejor de lo mejor también, así que no olviden suscribirse al canal. Recuerden que en mi video anterior recapitulamos el último episodio y explico paso a paso el origen del villano de esta temporada, el Papucho de Vecna. Los invito a verlo. Deja un like en el video si te gustó, suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales para no perderte ninguna novedad de esta y muchas otras series más. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.